En este tutorial se explicará un quinto ejercicio donde se va a averiguar la trayectoria y el desplazamiento de un cuerpo en movimiento, utilizando una gráfica de posición versus tiempo de ese cuerpo en movimiento. Vamos a recordar lo que es la trayectoria y el desplazamiento. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales sobre movimiento, clases de movimiento, el concepto de trayectoria y desplazamiento y 4 ejercicios en donde se averiguan estos dos conceptos. Los invitamos a que los visiten para que tengan una mayor claridad conceptual sobre la trayectoria y el desplazamiento. Esto facilita que este ejercicio sea comprendido con mayor facilidad. También les agradecemos que lo compartan con sus contactos e inclusive se suscriban a este canal. Y no olviden activar la campanita para que reciban notificaciones sobre los videos que se van subiendo a este canal. La trayectoria es la línea que describe o distancia que recorre un cuerpo durante su movimiento. Para calcularla se deben sumar todas las distancias recorridas durante ese movimiento. La fórmula general de la trayectoria es igual a la suma de todas las distancias recorridas por un cuerpo durante varios movimientos. Pueden ser 3 o más movimientos que sumados da el resultado de la trayectoria o distancia recorrida. Por ejemplo, si aquí tenemos este ciclista que tiene una posición inicial y realiza un movimiento hasta este punto, luego un segundo movimiento donde asciende hasta este punto y luego un tercer movimiento para llegar a la meta. Esta viene a ser la posición final. La trayectoria será la suma de las distancias de 1, 2 y los 3 movimientos, o sea, x1 más x2 más x3. El desplazamiento es el segmento dirigido o vector que indica la posición final con respecto a la posición inicial de un cuerpo que realizó un movimiento. Para hallarlo, se debe establecer la diferencia entre la posición final y la posición inicial del cuerpo en movimiento. Se puede hallar aplicando la fórmula en donde desplazamiento es igual a posición final menos la posición inicial. En este ejemplo sería el restarle a la posición final la posición inicial. Esta es una medida escalar y esta es una medida vectorial. Reiteramos que en los tutoriales recomendados se explica la característica vectorial de esta medida. Analicemos ahora el ejercicio número 5. Reiteramos que los 4 anteriores están en los tutoriales que estamos recomendando. En el siguiente gráfico de posición versus tiempo se representan los movimientos de un niño, averiguar la trayectoria y el desplazamiento. Aquí aparece la gráfica en el plano cartesiano del movimiento en posición versus tiempo. Este nombre se debe a que en el eje horizontal aparece el tiempo en segundos, desde 0 hasta 10 segundos, y en el eje vertical aparecen demarcadas las distancias en metros. Por eso se dice posición versus tiempo. Esta es la gráfica que resume el movimiento del niño en el patio del colegio desde 0 hasta 10 segundos. Para tener una mayor claridad, vamos a colocar aquí la línea recta demarcada en el patio del colegio. Colocamos este como punto 0, que es el punto donde hay un compañero con un cronómetro para medir los tiempos del movimiento del niño. Los metros hacia la derecha del compañero que tiene el cronómetro tienen valores positivos y los metros hacia la izquierda del niño que tiene el cronómetro se identifican con números negativos.
En el plano cartesiano, los positivos son los que van hacia arriba, equivalentes en la recta del patio hacia la derecha. Estos son los valores de la posición con valores negativos que en la recta del patio equivalen a estos valores. Analizando la gráfica, apreciamos que el movimiento empieza en la posición 4 metros. Esta viene a ser la posición inicial. Esta posición la representamos en la recta del patio y colocamos el niño en la posición 4 metros, o sea, posición inicial. Observamos en la gráfica esta línea horizontal que llega desde el 0 hasta los 2 segundos. Como es horizontal, quiere decir que durante estos 2 segundos la posición del niño no ha cambiado. Está en el punto 4, aquí en el punto 4 y aquí a los 2 segundos en el punto 4. Eso está indicando que en esos 2 primeros segundos el niño ha permanecido quieto. Continuemos observando esta parte de la gráfica. Apreciamos que aquí desde los 2 segundos llega hasta los 5 segundos. Al descender la gráfica quiere decir que el niño tiene un movimiento hacia la izquierda, desde la posición 4 metros hasta la posición menos 3 metros. Representado este movimiento en la recta del patio, el niño se movió hacia la izquierda hasta la posición menos 3. La distancia recorrida desde 4 hasta menos 3 fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 metros, que también en el plano cartesiano lo podemos apreciar. Desde aquí está la posición 4 metros y venimos acá a la posición menos 3. De 4 a menos 3 hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 metros. Esta parte de la gráfica nos está diciendo que entre los 2 y los 5 segundos, 2 y 5 segundos, recorrió 7 metros, como aquí va en descenso, hacia la izquierda. Este segmento de la gráfica, como va en ascenso, indica que el niño se va a mover a la derecha entre los 5 y los 6 segundos, o sea, en el transcurso de un segundo. Esto lo podemos representar en la recta del patio. Va desde la posición menos 3, o sea que aquí apreciamos a los 5 segundos en la posición menos 3 y a los 6 segundos llega a la posición menos 1. Observemos que desde este punto coincide aquí con el menos 1. Distancia recorrida en este segundo movimiento desde menos 3 a menos 1 son 1 y 2 metros, que también los podemos apreciar aquí, desde menos 1 hasta menos 3, 1 y 2 metros. Lo resumimos acá. Como este segmento de recta es horizontal, quiere decir que el niño durante los 6 y los 9 segundos permaneció quieto en ese punto. ¿En cuál punto? Pues en la posición menos 1. Resumimos que esta parte de la gráfica está entre los 6 y 9 segundos y el niño permaneció quieto en el punto menos 1. Este segmento de la gráfica, como va en ascenso, nos está indicando que el niño se mueve hacia la derecha, desde la posición menos 1, que es esta, hasta la posición, venimos y la buscamos acá, hasta la posición 1, que representada en la recta del patio va desde la posición menos 1 hasta la posición más 1, y esta viene a ser la posición final. ¿Cuántos metros recorrió en esta parte de la gráfica o aquí en la recta del patio? Recorrió 1 y 2 metros. Aquí colocamos el resumen de este segmento de la gráfica. Entre los 9 y los 10 segundos recorrió 2 metros.
A continuación, vamos a averiguar la trayectoria después de haber interpretado todos estos datos. Dijimos que la fórmula de la trayectoria es la suma de las distancias 1, 2 y 3, de los 3 movimientos que realizó el niño en el patio del colegio. La distancia 1 está representada en el plano cartesiano en esta parte y en la recta del patio en esta parte, que corresponde, ya lo habíamos dicho, a un total de 7 metros. La distancia sub 2 es la del segundo movimiento, que en el plano cartesiano corresponde a esta parte y en la recta del patio corresponde a esta, que es un total de 1 y 2 metros. Lo sumamos en la fórmula. Y el tercer movimiento, equivalente a una distancia de 1 y 2 metros. Lo sumamos acá y al hacer la operación obtenemos que la trayectoria es un total de 11 metros. Para finalizar, averiguamos el desplazamiento aplicando la fórmula, que a la posición final le restamos la posición inicial. Lo podemos observar en la recta del patio del colegio. Posición final es 1 y posición inicial es 4. Reemplazamos esos valores en la fórmula y al hacer la operación nos da como resultado que el desplazamiento es de menos 3 metros. Como el desplazamiento es una medida vectorial, cuando la posición final es a la derecha de la inicial queda con signo positivo y cuando es hacia la izquierda queda con signo negativo. Aquí quedó con signo negativo porque observamos que la posición final con respecto a la posición inicial quedó hacia la izquierda 3 metros. En la parte inferior, en la descripción de este tutorial, se encuentran los enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.